Génesis capítulo 35. Este es el resumen y algunos puntos importantes. Después de este incidente vergonzoso que pasó Jacob, sus hijos, ellos salen de Siquem y Dios les dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Finalmente Jacob obedece. Finalmente, desde su encuentro con Esaú, él debió haberlo hecho, pero no. No sé cuántos años pasaron porque perdieron tiempo, la vergüenza de Dina, el pecado que cometieron, todo por no obedecer a Dios completamente. En ese momento él sube a Betel y ahí está la protección de Dios, porque dice que Dios hubo terror en medio del pueblo o de los pueblos de alrededor, porque pudieron haberse vengado, pudieron haber ido contra Jacob y sus hijos y todo lo que él tenía por lo que habían cometido. Sin embargo, Dios los protegió, y es porque Jacob obedeció a Dios. Se fue hacia Betel y dice la palabra de Dios que él tomó algunas decisiones, y ahí vemos a ese Jacob que ahora ya es Israel. Vemos que él empieza a tomar pues control como debió haberlo hecho desde el principio. Él empieza a tomar control y le dice a su familia, ¿no? Les dice: quiten los dioses ajenos que están entre vosotros y límpiense, cambien sus vestidos. Y más adelante ellos les entregan a Jacob los zarcillos que tenían en sus orejas, les entregan esos dioses falsos, ¿no? Fíjense que hay un dato, hay un detalle de Raquel. No sé si se acuerdan que Raquel le robó unos ídolos a su padre y lo engañó a Labán. ¿Se acuerdan de ese detalle? Los escondió debajo de ella, se sentó en ellos y Labán no pudo encontrarlos. Bueno, con este pasaje vemos que Raquel sí tenía esa creencia a los ídolos, sí pedía a los ídolos, y sus hijos también los se fue enseñando. Y vemos que Jacob no prohibió esto. Hasta este momento Jacob toma su liderazgo como líder espiritual, como sacerdote de su casa, y empieza a poner orden, y les dicen: denme esto que está mal, denme aquello y vamos a hacer esto. Eso es, mis hermanos, hombres, varones, lo que Dios espera de nosotros, que tomemos control, que digamos: en esta casa no vamos a permitir esto, no vamos a dejar que se vean esta clase de películas, no va a entrar este tipo de revistas ni música. Esta es casa de Dios, porque es nuestra casa. Eso se requiere de parte de los varones, de parte de los hombres hoy en día. Que si tienes un hijo que está en casa y no va a la iglesia y no estudia la Biblia, que insistas y uses tu autoridad para que ese hijo, esa hija vaya al camino de Dios. Le tenemos tanto miedo a que nos vayan a rechazar, a que se vayan a ir de la casa, a que se alejen de Dios, etcétera, etcétera, que venimos a ser padres que solapamos los pecados de los hijos. Jacob aquí solapó esto. Él sabía que tenían dioses ajenos. Sin embargo, hasta en ese momento, Jacob toma las riendas, toma nuevamente su liderazgo. Y entonces ahí también dice la palabra de Dios que Dios se le aparece a Jacob, le vuelve a dar la promesa. Porque cuando tú obedeces a Dios, cuando tú llegas al lugar donde Dios te pidió que fueras, Él vuelve a confirmar sus promesas a tu vida. Hay algunos otros detalles que menciona el capítulo. Muere Raquel, muere dando a luz su hijo Benjamín, que fue el último hijo. 12 hijos se mencionan ahí y el último fue Benjamín. Hay un pecado que se menciona ahí también acerca de Rubén, el primogénito, el primer hijo de Jacob, que duerme o tiene relaciones sexuales con la concubina de Jacob, Bila, ¿verdad? Y es un pecado vergonzoso. Por sus pecados, precisamente, Rubén, Simeón y Leví, ellos tres se descalificaron
para el llamado de la bendición de Abraham. O sea, Jesús no vino por ninguno de ellos tres, Jesús vino por el cuarto, que es Judá. O sea, lo que fue Rubén por sus pecados, Simón y Leví, esos tres, fueron descalificados, pero Judá fue el escogido para la línea mesiánica. Por eso Jesús viene de Judá y no de Rubén, como debió haber sido, ¿no? Por ser el primero. Y finalmente se menciona la muerte de Isaac y vemos a Esaú y Jacob sepultar a su padre. Es un capítulo que menciona varias cosas, pero creo que lo más importante es que Jacob empieza a tomar liderazgo, empieza a reconocer a Dios, no como el Dios de Isaac o como el Dios de Abraham, sino como el Dios de él, que eso era lo que Dios buscaba y que busca en nosotros, que no digamos es el Dios de mis papás o el Dios de mi pastor o el Dios de no, sino que digamos el Dios mío en el cual yo creo. Y creo que es lo que hay que resaltar de este capítulo 34. Bendiciones.